Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, su programa de enigmas, cultura, hechos singulares y mucho más que se transmite de lunes a viernes después de las 10 de la noche en Radio Arequipa Internacional FM y también en la www.radioarequipa.com. Asimismo, los días sábados por la noche en Radio Estación Lamas 96.3 en Lamas y Tarapoto y los domingos a las 9 de la noche en Radio Imperial 299.5 en Lima Sur. Por supuesto, no nos olvidamos de Edenex.es, la radio del misterio, que muy gentilmente nos retransmite. Por supuesto, finalmente, los programas son subidos también a Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube. Si ustedes no están suscritos, pueden hacerlo. Ahí están todos los programas. A veces algunos, pues, uno se demora un tanto en subirlos, pero eventualmente ahí es donde están, como si fuera una especie de repositorio. Pueden ustedes comentar y por supuesto también compartir. Yo soy Fernando Chapi Martínez y muchas gracias por estar acompañándome en esta nueva ocasión. Pues en estos días han pasado varias cosas interesantes, ¿no? Algunas incluso que se han viralizado a nivel mundial y que tienen que ver con la cultura, pero también con otras cosillas. Creo que sería ya demasiado redundante porque ha aparecido hasta el hartazgo en distintos medios de comunicación, pues ya sería demasiado referirme al asunto de los Juegos Olímpicos de París, ¿no es así? Y muy especialmente al simbolismo extraño, cuando menos, de la ceremonia inaugural. Las imágenes están en las redes, si bien se dice que el video fue eliminado. Primero no permitían que lo compartan, ¿no? Bajo esa excusa tan común cuando algo es incómodo de los derechos de autor, ¿no es así? El copyright. Después habían tantas quejas que decidieron eliminarlo de la página oficial de la red social donde estaba cobijado, ¿no? Y bueno, entre otras cosas se decían pues que se trataba de un insulto, una burla, la enésima burla hacia el cristianismo, curiosamente en tierras que antes pues albergaron reyes, santos, mártires, y que por ejemplo en el caso de Francia fue crucial para la historia del cristianismo cuando pues Carlos, apodado Martel, o sea martillo, fue en Poitiers quien junto a su ejército impidió que los invasores musulmanes continuaran yendo más hacia el norte, y si no fuera por eso, pues eventualmente el cristianismo, salvo algunas islitas por ahí de población como existe actualmente en Oriente Medio, que antes que musulmán fue tierra cristiana, habrían sobrevivido, pero al final el mundo entero hubiera sido musulmán. Lo cual no digo ni que fuera bueno ni malo, pero nosotros somos herederos de una cultura cristiana, ya sea como creyentes o ya sea desde el punto de vista cultural y todo eso, y pues el mundo habría sido radicalmente distinto si no fuese, como digo, por sucesos ocurridos en tierras francesas, cuando era un baluarte del cristianismo. Sin embargo, aunque esto a veces hay cierto temor de decirlo, pero es un secreto a voces, también en Francia se gestaron ciertos movimientos, ciertos grupos, ¿no? Que después ¿cómo decirlo? Se constituirían en los enemigos mortales en las sombras del cristianismo y de la civilización occidental. Y yo creo, sin ser conspiranoico, o quizás sí lo soy, para estas y algunas otras cosas, que son los que están detrás de todos estos ataques furibundos, a veces descarados, y en otras ocasiones velados, caletas, más por lo bajo hacia el cristianismo.
no hacia otras agrupaciones religiosas, sino exclusivamente hacia el cristianismo, amparado supuestamente en que en estos tiempos todo es relativo y es libertad de opinión, libertad artística, y bueno, muy aparte de simbolismos bastante extraños en esta inauguración de los Juegos Olímpicos, pues lo que han, y lamentablemente hay gente que supuestamente es creyente que se la ha tragado completa, han dicho que esto pues no hace referencia a la última cena, sino que se trata de una alegoría hacia otra pintura que hubo por ahí medio desconocida. Hay quienes dicen, no, es que los cristianos no tienen cultura pictórica, pero yo estoy seguro que los que dicen eso no sabían de la existencia tampoco de esa obra, hasta que ahora le han estado poniendo como excusa en redes de que en realidad está haciendo referencia a un banquete de dioses, a Dionisio y todo este asunto, ¿no? Entonces, ahora, lo que no te dicen es que esa obra, que por cierto sí existe, fue hecha ex profeso en su tiempo para burlarse del cristianismo, para hacer una parodia de la última cena, ¿no? Y que incluso por ahí hay algunos de los actores de esta gente que ha participado de esta burla y han aceptado que sí, que se trata, o sea, lo saben bien, se los dijeron y lo aceptaron a la hora de hacerlo, de una burla dirigida de manera total hacia el asunto del cristianismo con la representación de la última cena. Lo que sí es raro es que, bueno, al final habrá sido tanta la presión que los propios organizadores de esto han pedido disculpas, no hacia el cristianismo, no hacia los cristianos, sino hacia todo aquel que se pudiera haber sentido ofendido. Es decir, una disculpa tibia, a regañadientes, de mala gana y a medias. Que estoy seguro que si los ofendidos hubieran sido de otra fe, muy aparte que la respuesta hubiese sido mucho más inmediata y contundente, pues hubiera sido una excusa mucho más dirigida, ¿no? Pedimos disculpas, perdón, hacia X, ¿no? Pero no es en sí esto el misterio mayor, sino que en algún momento ocurre un apagón. No fue tampoco un apagón demasiado extendido en el tiempo, como algunos quieren hacerlo ver, como que hubiese sido algo terrible de horas. No es así. Pero lo que fue muy simbólico, y yo creo en los signos, yo creo en las señales, yo creo que esas realidades últimas, llamémosla Dios, divinidad, o como ahora guachafamente se estila, universo, vida, bueno, que eso que está más allá de nosotros se comunica, deja constancia de que está chequeando los andares, a veces desviados, a veces vacilantes de la humanidad, con pequeñas cosas, ¿no? No quizá como hablan las escrituras antiguas que ocurría antes, ¿no? Las escrituras védicas, la Biblia, el Corán, las tradiciones nativas americanas, ¿no? Que decían que, bueno, que si la gente se descarriaba, Dios o los dioses te enviaban un rayo o destruían tus ciudades, como en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que lo más probable es que si es que han ocurrido esas cosas han sido simplemente cuestiones totalmente naturales, ¿no? De la propia dinámica del planeta, pero que en esos tiempos lo tomaban como castigo divino. Yo la verdad no creo que existan esos castigos divinos, pero sí que hay señales. Entonces dicen que se apagó toda la ciudad, o casi toda la ciudad de París, por algún rato, y como una isla de luz quedó la iglesia del Sagrado Corazón, imponente, como una luz en medio de las tinieblas. Y esto fue rebotado, una imagen potente, poderosísima, por muchos medios, sobre todo cristianos, que además hacían ahí hincapié en una cita bíblica que justamente nos habla, ¿no?, sobre la luz en medio de las tinieblas. Y bueno, yo creo que en base a esto y al movimiento que se ha visto en redes, si la gente que estaba detrás de estas cosas pretendió pues humillar una vez más los sentimientos de los cristianos, sobre todo de los más tradicionales, le salió el tiro por la culata, porque no sé cuántas veces he visto en sitios de todo tipo reflejado este asunto, ¿no? Miren, es como que algo hay, un simbolismo, un signo, más allá de lo habitual, ¿no? Queda de pronto toda la ciudad en oscuras
en oscuridad, en tinieblas, y refugiando en medio la iglesia del Sagrado Corazón. Potente, como digo, y da mucho que pensar, seas creyente o no. Por supuesto también, y no quiero dejarlo pasar, dentro de estos signos y señales está el hecho de que la iglesia del Sagrado Corazón, o mejor dicho, la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, o como se pronuncia, mi francés es nulo, ¿no? Pero la Basílica del Sagrado Corazón, pues si bien fue construida a fines del siglo XIX, extendiéndose hasta inicios del XX, es decir, no es una construcción pues demasiado antigua, y en esa época, debido a los acontecimientos de la Revolución Francesa y posteriores, pues el cristianismo ya estaba empezando su declive en Francia. Pues resulta que, bueno, en primer lugar, que es un lugar que tiene ni más ni menos que por lo menos sus 10, 11 o 12 millones de peregrinos y visitantes al año. Así que es la segunda edificación, monumento, el segundo templo religioso más visitado de París, ¿no? Después de la Catedral de Notre Dame, como es comprensible. Pero este sitio, esa colina de Montmartre, fue sagrada durante cientos de años antes que existiera ese templo, ¿no? Se dice que pues era un lugar al que reverenciaron por algún motivo los paganos antes de la cristianización de Francia, que hubo ahí templos de esos tiempos, entre ellos posiblemente alguno dedicado ni más ni menos que a Marte, que sabemos que en ciertas culturas del área mediterránea pues se le interpretaba como el dios ni más ni menos que de la guerra o de cosas no muy buenas. Y bueno, de por sí ya en el siglo III se construye la cripta del martirio de Saint-Denis, ¿no? Y de ahí hubo algunas otras iglesias y todo, pero la actual es una basílica de entre fines del XIX y principios del siglo XX. Pero vamos al hecho, ¿no? Al hecho de que es un lugar, el único lugar que queda en medio del apagón iluminado, pues ha sido un sitio sacralizado por personas de distintas creencias, religiones y más durante cientos de años. Habrá, como dicen algunos, una gran energía por las innumerables plegarias de tanto tiempo. Yo no sé si eso es así, pero como digo, y lo repito por no sé qué número de veces en lo que va del programa, da mucho que pensar. Bueno, continuando con noticias curiosas de este mes de julio, curiosas que pueden tener o no un origen, no quiero decir sobrenatural, pero un origen digamos que no tan habitual, ¿no? Por ponerlo suavecito. Son algunas fotos, no las he visto, no las he encontrado en medios, por ejemplo, hispanohablantes. Las he encontrado, por ejemplo, en sitios en inglés, muy pocos inclusive, de tipo religioso, medios griegos también, ¿no? O sea, cristianos ortodoxos y todo, y que hacen referencia a que en una isla bastante turística de Grecia, pues en el mar Egeo, la isla de Icaria, han estado ocurriendo unas apariciones en el cielo que podrían ser totalmente un asunto meteorológico y nada más, ¿no? Esas imágenes, para quienes después vean esto en Misterio Infinito Perú en YouTube, por eso es importante que también chequen el canal, muy aparte de las emisiones en FM y a través de la internet, pues son, como también hace años vi unas fotos de Líbano, si no me equivoco, y de otros sitios que curiosamente son significativos para la historia del cristianismo, en este caso Grecia, ¿no? La isla de Icaria. Y para los que estén en la radio, pues yo les describo lo que se ve en la imagen, o sea, son unas formaciones lumínicas en el cielo, pero se ven enormes, gigantescas, que si tú ves eso te da un patatús, ¿no? Que tienen una pinta como antropomorfa, ¿no? Como si fueran unas luces. Alguien diría, esto parece un ángel o algo así, sin rostro, sin alas tampoco, pero una figura, ¿no? Que, como digo, puede tratarse de algún tipo de espejismo, puede ser simplemente una cuestión meteorológica, y de ahí ya la pareidolia hace lo suyo, lo identificamos como que fuera, no sé, si un ángel, un dios, una virgen,
lo que fuera, ¿no? Pero estas imágenes, que no son tantas, se han encontrado, pues, no dan la fecha tampoco, dicen durante el mes de julio, dando a entender que ni siquiera ha sido un día, sino ha sido algo más extendido en el tiempo, lo que hace ya más difícil la explicación. Como digo, en la isla de Icaria, en Grecia, unas luces brillantes, deslumbrantes, y también en estos contextos como lo que he contado iniciando el programa, ¿no? Así que, estimados amigos, hay cosas raras siempre. Y como estamos acabando el mes patrio, porque esto se está emitiendo a fines de julio o inicios de agosto, les cuento pues algo de mis andanzas, ¿no? Como siempre hago en el programa. Me dirigí a una provincia de la región San Martín que no es muy visitada, que es la provincia de Huallaga. Su capital es Apozoa, y antes les he hablado de esa provincia porque hay unos petroglifos bastante singulares, con unas imágenes que si bien se repiten alrededor del mundo, lo cual nos hablaría de una primigenia civilización de alcance mundial o algo así, lo cierto es que le podemos dar muchas interpretaciones a lo que ahí se ve, ¿no? Pero en esta ocasión me tocó visitar un sitio llamado Bajo Gramalote, ¿no? Que está pues en medio de la maleza, en un sitio donde no hay casi gente, pero lo que se ve es sorprendente, porque resulta que como emergiendo de entre lo que parecen ser derrumbes o incluso la pared así terrosa de un cerro, hay los restos de un muro bastante grande, y las personas del lugar, las personas con las que fui, mencionaban que en la parte alta de ese cerro también habían otros muros. Definitivamente no eran formaciones naturales, porque se notaba incluso entre piedra y piedra como si fuera esta como masa, no sabemos si originalmente de barro o de alguna mezcla para mantenerlas juntas a pesar de los, me imagino, siglos, los movimientos telúricos, las lluvias y todo lo que pudiera haber habido, ¿no? Dicen que esos muros eran más grandes, pero quisieron construir un camino, ahí se bajaron parte del muro, pero lo que queda es sorprendente, y también yo los remito a mi canal Misterio Infinito Perú en YouTube, porque ahí he puesto un video y seguramente también cuando suba este programa voy a acompañar con algunas fotografías. Así como antes, ustedes seguro han leído de eso, ¿no? Y de hecho los que sean mayores recordarán que se decía, la cultura más antigua del Perú fue Chavín. Entonces, cuando alguien encontraba algo que evidentemente era anterior a los incas, era Chavín. Decían, eso tiene que ser Chavín, ¿no? Después se fue descubriendo que hubo civilizaciones complejas mucho antes, y ya fuimos retrocediendo a la cronología de lo que actualmente denominamos Perú, y ahora, por ejemplo, se habla de Caral. Pero es cierto que hay evidencias de que habría civilizaciones o, bueno, no sé, construcciones complejas bastante antes que Caral inclusive, ¿no? Pero todo eso está en investigación, pero yo creo que hay sospechas fundadas de que esto inició bastante antes, ¿no? Así como no hace tanto también salían unas noticias que probarían que ni más ni menos que al sur del continente, en la Patagonia, curiosamente la Patagonia, lo que decía aquel Ameguino, ¿no? Que tenía la hipótesis de que el ser humano había aparecido de manera autóctona en las Américas, en las pampas argentinas, ¿no? Algo que ya hace mucho que nadie cree, pero es curioso, ¿no? Que se encontraron evidencias de ocupación, de restos humanos, de actividad humana bastante anteriores a lo que oficialmente se estaba planteando, como respecto a las teorías clásicas del poblamiento americano, ¿no? Y si el ser humano ha estado en un lugar tan al sur de América y se sabe que ingresó por lo más al norte, por el estrecho de Bering, que en ese momento era pues una franja de tierra o por lo menos de hielo, ¿no? La Beringia, quiere decir que muchos miles de años antes de lo aceptado ya había seres humanos en América, ¿no? Por no mencionar también otras cosas como lo que se encontró en Indonesia no hace tanto, o por lo menos no sé si es que se encontró, pero se aceptó que estaría ahí la pirámide más antigua del mundo, muchísimo
antes que las de Egipto, Sudán, Mesoamérica, Perú, etc. Entonces parece que poco a poco estamos encontrando indicios de que no solamente el ser humano en América, sino el ser humano en general y la civilización, por supuesto, son muy anteriores que lo que hasta ahora conocemos. Pero volvamos al Perú, ¿no? Aquí estamos con el tema de Caral. Se sabe que la cronología es desde antes, o sea que hubo seres humanos con civilización desde antes de Caral. Pero, por ejemplo, ¿por qué mencioné el tema de Chavín? Porque también incluso antes de conocerse Chavín, todo lo antiguo se decía que era de tiempos de los incas, ¿no? Como si los incas hubieran sido los primeros aquí, y no como ahora se sabe plenamente que ellos fueron ya la etapa final antes de la llegada de los españoles de la alta cultura del área central andina, ¿no? Entonces, en el caso de la selva, de la Amazonía, de la zona de San Martín, Amazonas, a veces cuando se encuentran así restos de muros y estas cosas, se suele decir, bueno, pertenecen seguramente a la civilización de los Chachapoyas, ¿no? Pero en el caso de la zona de la provincia de Huallaga está bastante lejos incluso de otros restos arqueológicos que sí se entienden como Chachapoyas, como pueden ser los de Gran Pajatén, los Pinchudos y otros, ¿no? Que están más hacia el occidente de la región San Martín y ya, bueno, en terrenos de también todos los que hay pues como Cuela en la región Amazonas, ¿no? Entonces es posible que hayan existido otras civilizaciones, incluso hay quienes hablan, ¿no? Como los famosos geoglifos que se descubrieron a consecuencia de la deforestación y todo eso, ni más ni menos que en el estado de Acre, en Brasil, ¿no? O algunos petroglifos que se encuentran, por ejemplo, en Madre de Dios, ni más ni menos, y que hay quien relaciona con una especie de indicio para la entrada hacia la mítica ciudad del Paititi, ¿no? Entonces hay todo esto, sino que la cubierta forestal es muy tupida en muchos lugares y las hierbas, la maleza crece muy rápido ni bien llueve. Es un crecimiento sorprendente y si tú encuentras algo y regresas después de algunas semanas o un par de meses, lo más probable es que te cueste volver a encontrarlo porque se cubre, por no hablar, como digo, de movimientos telúricos y también de deslizamientos de tierra. Entonces, ¿cuántos restos, cuántas civilizaciones hasta ahora desconocidas estarán pues en medio de la Amazonía, ¿no? Y bueno, ya llegará el momento que seguramente se les dará su lugar en la historia, pero ahora nos sorprenden y justamente pues se está descubriendo bastante en la provincia del Huallaga y mando un saludo justamente para el señor Freddy Norman Vela, que es quien está, digamos, difundiendo, quien justamente me llevó hasta este sitio arqueológico. Y también posiblemente en el futuro cercano recorramos algunos otros. Él está encargado pues de todo lo que tiene que ver con cultura en la municipalidad provincial de ahí de Huallaga, ¿no? Así que un saludo y bueno, para que vean que también hay misterios interesantes en nuestro país en cuanto a la historia y la arqueología. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a uno de los ingredientes, nunca mejor dicho los ingredientes, porque voy a decir que son sabrosos, ¿no?, de nuestro programa, y se trata, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de los casos de encuentros con seres extraños que han ocurrido alrededor del mundo en diversos tiempos. Y a mí, como lo he dicho tantas veces, me gustan sobre todo los casos oldies, los casos más antiguos y que no son tan conocidos, ¿no? Así que vamos a subir en nuestra máquina del tiempo del misterio hasta 1954, concretamente un 29 de noviembre de 1954, donde pues en un país que lamentablemente está siendo primera plana en los informativos y periódicos de todo el mundo por la situación política que se vive, ¿no?, por el fraude en las elecciones tan descarado, no me refiero a Venezuela. Bueno, esto ocurrió ese 29 de noviembre de 1954 en un lugar de Venezuela llamado Petare. Se encontraban ahí un señor llamado Gustavo González, de nacionalidad cubana, y su asistente, que sí era venezolano, de nombre José Ponce.
estaban yendo dentro de un pequeño camión hacia la antigua Industria Nacional de Embutidos para estar ahí viendo unos asuntos propios de movilizar la mercancía, que era una labor además que ellos realizaban todas las noches. De pronto, en una calle llamada Buenavista, que estaba en ese momento pues totalmente oscurecida porque era de noche, irrumpe una gran luminosidad. Ellos lo describen como si se hubiera hecho el día, ¿no? En medio de las tinieblas. El señor González pues detuvo el vehículo y ambos, antes que pudieran preguntarse el uno al otro qué está ocurriendo, ven que aparece un objeto esférico que era el que estaba produciendo pues toda esa iluminación. Este objeto estaba flotando en medio de la carretera y también de inmediato observan cómo aparece una criatura que describen como parecida a algún simio, algún mono, totalmente cubierto de pelo, que además llevaba una especie como de casco redondo, que tenía un visor o algo así, a través del cual se veían pues dos pequeños ojos brillantes. Y este ser no solo es que aparece, sino que sabía perfectamente que ellos estaban ahí y se empieza a acercar. Me imagino que como una reacción que todos podríamos tener ante algo que percibimos como amenazante, nuestro instinto de supervivencia, el señor González lo que hace es, antes que me ataque, lo ataco yo, por decir así, ¿no? Y le emprendió contra este monstruo, este ser, como lo querramos llamar, ¿no? Y lo quiso capturar, no sabemos si para darle la sonada de su vida o para atraparlo antes que le haga daño a él, ¿no? y al otro señor. Así que lo agarra por la fuerza. Este hombre y esta criatura desconocida se enzarzan pues en una lucha durante varios segundos. Una lucha posiblemente con el enigma. Una lucha no sabemos si entre personajes de distintas dimensiones o de distintos mundos. O sea, más extraño, como digo amigos, imposible. Pero en realidad esto no duraría mucho tiempo porque la criatura logró dar un salto con una agilidad pues extrema, como si fuera un felino, un gato, se escapó del agarre del testigo y se alejó. Y entonces, de pronto, la criatura es como que dijo, mejor no me alejo, me ha atrapado, me ha buscado la bronca, así que ahora le toca a él sufrir. Y salta sobre nuestro testigo, que en ese momento saca un cuchillo, no sabemos de dónde, que a lo mejor llevaba como protección ante ladrones o algo así, y entonces ahí pasa que intenta defenderse, ¿no? Apuñalar a esta criatura supuestamente de otro mundo, pero el arma no penetra dentro del torso de la criatura, sino que es como que se deslizara, como si no fuese pues una criatura de carne y hueso, sino más bien como si estuviese hecho de metal, de acero, ¿no? Como si fuese en realidad un robot simulando ser una entidad biológica. Y desde el interior de esta esfera que estaba iluminándolo todo, salen como si estuvieran al rescate o como si quisieran poner orden otras dos criaturas similares a las primeras y se acercan para, al parecer, así va a armar la real bronca interplanetaria, ¿no? En ese momento, el señor, pues, se da cuenta que había cometido una imprudencia y que además estas criaturas tenían unas enormes garras afiladas en cada uno de sus 4 dedos, que con eso, si le daban un par de sopapos, le desgarraban la cara y todo, y lo mataban, ¿no? Entre tanto, el otro señor, José Ponce, estaba totalmente estático, paralizado del terror, sentado dentro del asiento del camión, ¿no? Y recién en ese momento decide salir del mismo para, no sabemos si arrastrar a su imprudente compañero o unirse también a la pelea representando al planeta Tierra, ¿no? Pero en ese momento sale otra criatura más. Para este momento ya eran 4 criaturas peludas
que pues estaba acercándose desde otro lugar y que llevaba al parecer puñados de tierra en sus manos, ¿no? No sabemos por qué. Al final estas criaturas, como si se hubieran puesto de acuerdo, dan unos saltos casi acrobáticos de varios metros y se meten de lleno en esta esfera luminosa, ¿no? Como si dijeran ya suficiente, ya mucha bronca, tenemos que irnos, ¿no? Escaparon, huyeron, en pocas palabras. Pero, segundos después, una de estas criaturas saca una especie como de tubo, un tubo, y lo apunta hacia los dos hombres. Recordemos sus nombres, Gustavo González y José Ponce, quienes sienten como si sus cuerpos fuesen atacados por una vibración y quedaron inmediatamente paralizados. Este tipo de objetos, como si fueran tubos o algo así, han sido reportados también en otros casos de encuentros con entidades supuestamente de otros mundos, y parece como si fuera un arma que muchas civilizaciones de otros mundos hubieran descubierto a la par y que tuviera esa forma de un tubo, y su misión sería paralizar al testigo. Y en otros casos quizá no paralizarlo del todo, pero al menos inducirle a un estado especial de conciencia. Pero lo más común es que paralizarlos, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Gustavo González y José Ponce quedan paralizados. Y de pronto lo que ven es, como digo, que estas criaturas terminan de internarse en la esfera, este objeto se eleva en el cielo nocturno y se va a toda velocidad desapareciendo en medio de las estrellas. Una vez que el objeto ya estaba fuera del alcance incluso de la atmósfera terrestre, es cuando los señores González y Ponce recuperan sus movimientos y totalmente asustados, como cabe esperar, se dirigen a la estación de policía más cercana. La policía pues toma nota, se realiza un atestado y queda constancia entonces que los testigos llegaron a las 2:30 de la madrugada, que parecían no estar borrachos ni drogados, ni tener algún tipo de trastorno mental, que su discurso era claro, su narrativa, aunque por supuesto no era tan creíble, ¿no? No era muy racional, entre comillas, de que habían tenido este encuentro con seres quizá de otros mundos y se habían enfrentado a ellos con un cuchillo. Aunque esto parecía impresionante, novelesco, pues los detalles y la forma coherente en que los articulaban parecían dar por sentado pues que esto sí fue un hecho real, ¿no? Pero ahí quedó simplemente. Dicen que al día siguiente esta historia pues apareció en varios medios, en la prensa de Caracas principalmente, ¿no? Me imagino que también en otros lugares de Venezuela, ¿no? En el periódico El Universal, por ejemplo, y después este suceso pues también se replicó en otros medios del mundo, ¿no? Para ese momento, a diferencia de otros lugares del globo, pues en Venezuela no había habido muchos casos relacionados al fenómeno ovni, ¿no? También que era un fenómeno en su era moderna bastante joven, porque estamos hablando, como digo, de los 50, del año 54, y pues esto empezó, entre comillas, en su forma moderna en el año 47 con el tema de Kenneth Arnold, y después algunos también suman el asunto de Roswell, que bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Bueno, esto fue recogido en un boletín de la APRO, Aerial Phenomena Research Organization, ¿no? Que era pues en su tiempo un grupo de investigación sobre ovnis que inició actividades en enero de 1952 en Wisconsin, ¿no? Bueno, ellos se dedicaban a la investigación científica de campo, estaban conformados por distintas personas de disciplinas científicas, y esto por supuesto también ha sido reseñado, porque lo estoy sacando de uno de sus grupos muy interesantes, su grupo que siempre recomiendo, Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena, en Facebook, que es un auténtico, una joya, repositorio de casos de encuentros con lo anómalo, sobre todo con extraños humanoides, del amigo Albert Rosales de Miami, Florida, que también tantas veces lo hemos tenido aquí en Misterios al Anochecer, y él pues también en uno de sus libros lo reseña, ahí deja constancia. Así que amigos, para que vean que hay casos en los que
el ser humano no solo se enfrenta de manera figurada al misterio, en el sentido de que se le aparezca un ser raro o cosas así y no sepan cómo entenderlo, sino que el enfrentamiento es total, ¿no? O sea, incluso, bueno, lo que les he contado, ¿no? Bueno, vamos con otro caso, ¿qué les parece? Y bueno, ya que hemos estado hablando al inicio del programa de cuestiones que parecen ir por el lado de lo espiritual, ¿no? No solo por el asunto del apagón y su simbología, etcétera, ¿no? En los Juegos Olímpicos, y que quedó la Basílica del Sagrado Corazón como una isla de luz, sino sobre todo por las supuestas apariciones de la isla de Icaria en Grecia, ¿no? Que pueden ser reales, o como digo, pueden ser fenómenos meteorológicos, pero ahí tienen su simbolismo para quien quiera entenderlo así. Pues bien, un caso de un encuentro que parece angelical ocurrió no hace tanto, en 2012, un 8 de abril del 2012, en una hora que para muchos es sospechosa de encuentros con lo anómalo, ¿no? Las 3 de la mañana, hora local, cerca de Fayetteville, Carolina del Norte, Estados Unidos. Bueno, una persona que ya estaba involucrado en otros encuentros con lo extraño, de nombre Chris Bledsoe, y su esposa se despertaron a las 3 de la mañana, como a tantos nos ha pasado, ¿no? Porque teníamos pues una parálisis del sueño, una pesadilla, o nunca sabremos si quizá también lo que nos despertó fue una situación no tan onírica, sino más bien más real, ¿no? Pero eso mejor ni pensarlo, porque muchos después de escuchar el programa se van a dormir, y yo quiero que duerman bien, y yo también quiero dormir tranquilo. Pero bueno, la cosa es que el señor Chris Bledsoe y su esposa se despiertan a eso de las 3 de la mañana, de la nada, de golpe, ambos, y lo que observan es que hacia la parte trasera de su casa había algo que estaba girando, echando chispas en medio de la noche que de por sí era neblinosa y lluviosa. Finalmente esto pues se apagó, pero hubo como 2 iluminaciones posteriores, ¿no? No sabemos si como flashes o algo así, que también casos de eso hay. Chris y su esposa, si bien estaban sorprendidos, por algún motivo deciden volver a seguir durmiendo. Y de pronto, pasado un rato, el señor Chris se despierta nuevamente de golpe, no lo dejaba dormir el misterio, porque escucha una voz masculina que imperativamente le decía: levántate. Y entonces observa que había varios seres parados junto a su cama, bastante altos, bastante más altos que un ser humano común, y que eran como de un color blanco azulado, de una apariencia como angelical. Y bueno, estos seres lo llevaron, lo escoltaron a la parte trasera de la casa, donde estaban pues las perreras, donde estaban sus perros seguramente de guardianía, que no hicieron, o sea, seguramente los habían dormido o algo así, ¿no? Uno de estos seres, que estaba sosteniendo la mano de Chris como para que no se le escape o para guiarlo, pues se inclina, recoge algo del suelo y le dio a Chris un objeto que parecía una roca, pero en realidad era duro, sí, pero tenía como una consistencia pegajosa, algo raro, ¿no? Y le dijo que eso era suyo y que debía conservarlo. De alguna manera, bueno, Chris intentó pensar que era algún tipo de gesto simbólico, de gesto amistoso, quizá común en otros universos o en otros planetas, y que esta entidad estaba de alguna manera intentando que se calme y que entienda que eran amigos, ¿no? De pronto empieza a sentir como una incomodidad y siente una fuerte brisa desde detrás de él, y cuando ve hacia atrás, porque de la nada se da cuenta que está solo, que los seres ya no están ahí, ve una criatura que estaba yendo hacia él a toda velocidad en medio de la oscuridad, como si fuese pues quizá un vacuno, un toro furioso, pero que era a su vez un tanto translúcido
y que llega hasta donde está el señor Chris, el cual pues ante esto, que no sabemos si era un holograma o algo por el estilo, decide lanzarse al suelo y rodar sobre sí mismo como una manera de que no choque esto contra él, ¿no? Como ya mencioné, como si se tratara en realidad de un holograma, de una ilusión. Y cuando mira hacia arriba, como parte de esta sucesión de apariciones y desapariciones extrañas, lo que se encuentra es a una especie como de mujer angelical y muy hermosa que estaba flotando a algunos metros sobre el suelo. Como digo, él la describió como una mujer angelical con un par de hermosos ojos azules y vestida con una bata blanca brillante, que además le habló de manera telepática. Al parecer el mensaje tenía que ver con supuestos eventos futuros, que le dijo que iba a haber una especie de alineación planetaria que iba a estar conectada a la posición de las pirámides de Giza en Egipto, y en su pensamiento también apareció algo así como la constelación de Leo, ¿no? Y este ser le dijo que esa alineación, cuando ocurriese, marcaría un nuevo conocimiento que llegaría para la humanidad, que aparecería una como estrella roja junto a esta alineación en el cielo. Y bueno, no le dijeron de qué se trataba en sí esta estrella roja, pero que ocurriría más o menos por el año 2026. Bueno, en otro, digamos, contexto temporal, alguien habría pensado que se trataba pues de una visión angélica. Ahora sospechamos que puede tratarse de seres de otros mundos, pero también podría tratarse de algún tipo de travesuras de la mente. Pero si vamos a seguir hablando de casos de encuentros con entidades, con criaturas extrañas que irradian luz, no todos son pues seres de tipo angélico. El hecho de que algo irradie luz no quiere decir que sea bueno o que cause cosas positivas, sanaciones, paz interior, transformación espiritual en el testigo. También hay casos de los otros, ¿no? Esto ocurrió en 1969, el año en que el hombre llega a la luna, ¿no? Agosto de ese 1969, en la isla de Cerdeña, en Italia, en un lugar llamado Oristano. Ahí se encontraba pues una señora de iniciales AD. Estaba con su esposo y con sus hijos viajando hacia Cagliari, procedente de la ciudad de Sassari, cuando alrededor de la medianoche, estando por las inmediaciones del lugar ya mencionado, Oristano, junto con una de sus hijas, se percatan de que hay dos extrañas siluetas luminosas que están paradas a un lado de la carretera por la que ellos estaban pasando, ¿no? Y bueno, lo curioso es que estas criaturas, a pesar que irradiaban luz y era un entorno pues oscuro, donde hasta el mínimo brillo de una luciérnaga sería ya llamativo, lo raro es que solo de todos los que estaban en el auto, esta señora y su hija logran verlos, el resto no los vieron. Intentaron racionalizar, como no podía ser de otra manera, que si acaso ahí habían farolas o algún tipo de iluminación, pero descartaron esto totalmente. La mujer le grita a su esposo, por algún motivo sintió un terror auténtico y le dijo que acelerase y no se detuviera. Y bueno, lo cierto es que estas criaturas, estos seres, hicieron un gesto como si quisieran intentar ponerse delante del auto y detenerlo, ¿no? Como que querían algo con ellos. Al final todos ellos pues llegaron a su destino conscientes de que habían evitado algún tipo de peligro, a pesar que, como digo, solo la señora y su hija vieron a los seres, ¿no? Ahora, como dicen, el chiste no acabó ahí, continuaba. ¿En qué sentido? Que la señora AD de pronto en días siguientes empezó a desarrollar ampollas en el cuerpo y una coloración de la piel muy extraña e inexplicable
que estaba pues acompañada también de calores que no obedecían a un cuadro clínico de fácil diagnóstico, o sea, no sabía qué le estaba pasando, por lo cual tenía que sumergirse incluso en agua fría, ¿no? Para paliar un poco esa incomodidad, ese ardor. Su hija, es decir, la otra persona que también vio a los seres, empezó a tener vómitos de la nada y no mucho tiempo después falleció de una grave, súbita y prácticamente inexplicable enfermedad, al igual que su esposo. Poco después, el hijo, que también se encontraba, aunque no vio a los seres dentro del auto, fue diagnosticado de cáncer. La señora recuerda que estas dos figuras emanaban una luminosidad muy fuerte de sus cuerpos, estaban vestidos como con una especie de overol blanco, tenían ojos almendrados y que su expresión era muy seria, más que seria, casi como molesta, diría alguno amenazante, más ese gesto como de intentar detener al auto, no sabemos para qué, ¿no? De hecho, la señora AD dijo que se asemejaban pues a algunos de estos personajes de películas estadounidenses de ciencia ficción que estaban tan en boga en esos tiempos. He querido mostrarles estos dos casos para ilustrar el hecho de que, bueno, hay gente que habla, ¿no? Que han visto seres de luz, que en algunos casos pues dan supuestas profecías, como el caso inmediatamente anterior a este, o que incluso protagonizan curaciones de cuadros complicados de salud, o que hasta salvan la vida de las personas, ¿no? Hablando de seres angélicos, luminosos, está el asunto de las denominadas como damas blancas, cuando se pierde alguien en un bosque o en lugares complicados, y estas entidades lo resguardan, sobre todo en el caso de, como digo, de las personas que están en un particular estado de indefensión, o son niños, o en fin, ¿no? Pero también están los casos en los que aparecen estas figuras en los caminos y la cosa acaba mal, porque parece como si irradiaran algún tipo de energía que es nociva para el ser humano y que termina causando la muerte o por lo menos una afectación que podría estar relacionada a algún tipo de radiación, ¿no? Y bueno, estos seres, si vienen supuestamente de otros mundos o de otras realidades, han de conocer que lo que ellos irradian, sea lo que sea, pues va a causar daño al testigo humano. Y aún así, pues se ponen cerca a las personas, demostrando total falta de ética y nunca mejor dicho de humanidad, porque saben que van a terminar matándolos. Por eso es que el tema del misterio no es simplemente pues como algunos quieren verlo, ¿no? Como que vienen los supuestos extraterrestres a salvar, o que todos son buenos, que todos son como, digo una vez más, como si fueran los ángeles, ¿no? De los que nos hablan las religiones, pero en realidad hay que tener mucho cuidado porque nunca terminaremos de saber a qué nos estamos enfrentando. Nunca mejor dicho eso de enfrentando, a la luz de por lo menos dos de los casos que el día de hoy les estamos comentando, ¿no? Por supuesto, no podemos olvidarnos de un caso que es como para decir ¡arriba Perú! Ya que estamos, pues, como digo, finalizando julio, empezando agosto, y pues es una efeméride que ocurrió no hace tantos días, ¿no? Su conmemoración, aunque pocos repararon en ello. Y es que un 19 de julio, ni más ni menos que de 1952, en horas de la tarde, se presume que alrededor de las 4:30 de la tarde, en una ciudad de Puerto Maldonado, que ahora no es una ciudad muy grande, es una ciudad que tiene una problemática social bastante fuerte, ¿no? Y quizá por eso es que tampoco crece tanto. Dicho sea de paso, el primer lugar donde se emitió, antes de llamarse Misterios al Anochecer, Misterios al Atardecer, ¿no? Pues ahí, y yo hice un video en ese tiempo, ¿no? De lo que se estima como la primera fotografía de un ovni en territorio peruano. Una foto en blanco y negro, que fue tomada por un señor de nombre Domingo Troncoso, sobre
el río Madre de Dios, ¿no? Bueno, en ese tiempo, como digo, Puerto Maldonado era mucho más pequeño que ahora, mucho más despoblado el entorno, y este señor Domingo Troncoso, que laboraba como inspector de aduanas, porque recordemos que no tan lejos de ahí están las fronteras con Brasil y con Bolivia, pues se percata este señor que un objeto tubular cilíndrico está pasando a gran velocidad y que despide un brillo como que naranja, que incluso se refleja en las aguas del río Madre de Dios, comprobándose con esto que es un objeto físico, no es una ilusión, no es una jugarreta de la percepción, sino que verdaderamente está ahí. Y lo más llamativo es que este tubo o cilindro luminoso deja una estela como de vapor o de humo detrás de él a su paso. Alguien diría, como si fuese un objeto que está maniobrando un aterrizaje de emergencia, como que está pasando por algún percance y por eso es que hay esta emanación de humo, ¿no? Bueno, lo cierto es que el objeto cilíndrico volaba horizontalmente, no estaba a una gran altura, eso se ve clarísimo en la foto. Se estimó de alguna manera que este objeto estaba volando quizá alrededor de 700 kilómetros por hora. ¿Cómo lo estimaron? No me lo pregunten porque yo no tengo ni idea de cómo se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como cuando los testigos dicen, yo calculo que esa luz que vi, ese objeto extraño, estaba a 50 metros sobre mí o a 100 metros. Y yo siempre me he preguntado cómo lo calcularon. Yo no podría la verdad, ¿no? Estima pues el testigo que no fue él el único, sino que hubo otras personas que lo vieron desde distintas posiciones, si bien solo quedó la foto para la posteridad del señor Domingo Troncoso que se sepa. Una descripción que él da es que, por decir así, la parte delantera o el núcleo de este objeto, como ya dije, era de un naranja brillante, un naranja fuego. La dirección en la que se movía era como de sur a norte y fue visible por no más de 2 minutos, entre 1 a 2 minutos. Y este rastro de vapor que dejó sí se prolongó por mucho más tiempo en el aire, como si fuera algún tipo de contaminación, ¿no? Por ni más ni menos que 15 minutos. Pero no fue eso lo único de tipo el único efecto físico, ¿no? Porque se dice que a su paso el equipo de radio de una corporación cercana quedó inoperativo, no podía transmitir ni recibir ningún tipo de señal, es decir, había una interferencia electrónica, ¿no? Así que pues, como digo, estamos conmemorando ni más ni menos que la primera fotografía que se sepa con certeza tomada un 19 de julio de 1952 en Puerto Maldonado, Perú. Lugar, como digo, donde inició ni más ni menos que Misterios al Anochecer hoy, Misterios al Atardecer en 2020. Finalicemos con un caso que es mixto, ¿ya? Es mixto en el sentido de que no se trata pues de solamente un encuentro con lo extraño que haya dejado alguna cuestión benéfica, curativa, en quienes lo presenciaron, ni tampoco solo un reguero de enfermedad y muerte, como otro de los casos que hemos referido ahora, sino de lo uno y de lo otro a la vez. Con este caso en realidad forma parte de Enigmas sin resolver, un libro del gran Iker Jiménez, investigador, periodista, divulgador del misterio, que tuvo el mítico programa Milenio 3 en la cadena SER, ¿no? Ahí en España, y que ahora tiene Cuarto Milenio con gran éxito, todo un referente para los que nos gusta y de alguna manera humildemente pues tenemos también programas relacionados a los enigmas, ¿no? Bueno, Iker Jiménez lo incluyó en su libro Enigmas sin resolver. Este caso es de 1997, del 19 de marzo, más o menos a las 4:05 de la mañana, hora local, en un lugar llamado La Escala, en Gerona, o como dirían en catalán, Girona, en Cataluña, España, ¿no? Bueno, los protagonistas son
dos policías locales, dos de nombre Manuel Delgado uno y Manuel Caballero el otro, que estaban patrullando una zona entre La Escala y Torrela de Mongri, cuando cerca a una de estas pistas de carreras de estos karts, como se les conoce, ¿no? Ven que ha aparecido una brillante esfera, muy grande, enorme. Tanto así que en un momento pensaron que al estar en el cielo quizá era la luna, que se veía preciosa seguramente, ¿no? Pero de pronto se dan cuenta que no era la luna porque estaba irradiando luz de un color más bien naranja rojizo y que se estaba moviendo perceptiblemente, aunque de forma lenta, como si quisiera algo también con ellos, en dirección hacia su auto, hacia su coche patrulla, deteniéndose a unos 50 metros de donde ellos estaban. Se dieron cuenta ahí que su tamaño era verdaderamente enorme. Manuel Caballero se asustó e intentó emprender la huida, poner el auto en reversa y de ahí salir, como dicen justamente en España, pitando, ¿no? Pero, oh sorpresa, el coche no se movía. Estaba muerto el sistema, la batería, algo que suele ocurrir en muchos encuentros con el fenómeno ovni, ¿no? Como si dijeran: de acá no te vas, ahora me vas a ver a mí viniendo desde mi mundo. Lo cierto es que pues el otro Manuel, el señor Manuel Delgado, salió del vehículo con una cámara que pues era parte de su equipamiento, ¿no?, habitual, y decidió tomar una foto. Pero en ese momento la esfera, como diciendo ahí nomás, no vas a dejar registro de esto, comenzó a atenuar el brillo y lo que aparece es el contorno de una figura similar a un hombre, pero un hombre mucho más alto que cualquier ser humano sobre la tierra, porque le calcularon como unos 3,5 metros de estatura. Ustedes han recordado en algún programa anterior y hablamos de estos casos que involucran esferas, dentro de las cuales se ven pues uno o más seres, ¿no? Y que en otros tiempos seguramente le dieron una connotación hasta religiosa inclusive, pero en este caso, como digo, estaba clarísimo que de religioso nada, que tenía todo que ver con el fenómeno ovni aparentemente. Entonces este ser tenía como una apariencia antropomorfa, similar a cualquier persona, pero una estatura calculada en 3,5 metros, y se veía su rostro. Y aquí viene lo feo, porque les daba la impresión de que su mirada era amenazante, preocupante, ¿no? En el sentido como si les dijera: a ustedes les va a pasar algo feo. De pronto, de la nada, surge un destello brillante de luz que ilumina el vehículo de los dos protagonistas y los alrededores. La esfera de pronto es como que se eleva en el cielo a gran velocidad y desaparece. Aquí viene lo que yo digo como la cuestión mixta. ¿Qué les pasó después de este encuentro a los dos oficiales de nombre Manuel y Manuel, ¿no? Resulta que ellos regresan a la estación de policía, presentaron un informe oficial de lo ocurrido y varios días después Manuel Delgado, que era quien decidió salir a tomar una foto y ve de pronto que aparece este ser que lo mira amenazantemente, como advirtiéndole de lo que iba a ocurrir por su atrevimiento entre comillas, el señor pues empieza a perder la vista gradualmente. Algo le había dañado su capacidad, ¿no?, de visión, ¿no?, nunca mejor dicho. Y fue tanto esto que se tornó incapacitante y tuvieron que darle de baja de sus funciones policiales. Pero el otro señor Manuel Caballero, que sí se quedó dentro del auto, que no se enfrentó entre comillas a la criatura, pues experimentó también algún tipo de influencia, pero fue una influencia benéfica más bien, ya que él sufría antes de ese encuentro de problemas cardíacos y desde ese día se le curaron inexplicablemente, sin ningún tratamiento, ninguna intervención quirúrgica, nada, ya no tenía problemas cardíacos. Pero, como digo, el otro señor pues tuvo este tipo de cosas, aunque
lo que aparentemente el señor Manuel Caballero pues había tenido como efectos benéficos no duró en demasiado, porque desarrolló al final algún tipo de cáncer, mientras que el otro señor Manuel también curiosamente desarrolló otro tipo de cáncer, pero al final el señor Caballero muere de esto y el señor Delgado logra de alguna manera sobrevivir, ¿no? Entonces hay unas cuestiones mixtas. El señor, uno de ellos pues que sí pierde la vista y todo, desarrolla un cáncer y es salvado seguramente por la pericia, por el buen hacer de los médicos. El otro pues ve la curación de sus temas cardíacos, pero después desarrolla también cáncer y muere. Y todo al parecer relacionado a esta aparición, a este encuentro que ellos no pidieron, que ellos no se enfrentaron, a diferencia del primer caso que hemos reseñado hoy con este cero, lo que fuera, pero ya sea la radiación que emitía ese objeto o alguna otra cosa los dañó. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué estos seres supuestamente extraterrestres de mundos avanzados y que por ende se supone que deberían también tener avanzado el sentido no solo de la lógica, sino de la ética, ¿no? Para con los habitantes de los mundos que ellos visitan, en este caso la Tierra, pues al final es como que no les importara, sino que o ya sea que atacan a la persona de esta manera, al observador, o que los ponen, digamos, en el campo de acción de sus máquinas que van a producir efectos nocivos en los seres humanos y ellos lo saben, ¿no? Entonces, estas cosas dan bastante que pensar y como no me canso de repetir y como suele decir el gran JJ Benítez, pues, ¿qué es lo que haces si es que ves un ovni o ves una cosa extraña? Por tu, digamos, por precaución, lo mejor es que te vayas de ese lugar, porque muchos de los que han querido ser protagonistas del misterio, la cosa no ha ido bien. En algunos casos sí, pero ¿para qué jugarnos con la ruleta rusa de los enigmas? Mejor escucharlos tranquilitos, calmados, a buen recaudo, desde sus casas, en Misterios al Anochecer, por supuesto que sí, en las emisoras que nos transmiten, como digo, Radio Arequipa Internacional, de lunes a viernes minutos después de las 10, en Estación Lamas también, los días sábados por la noche en la región San Martín y los domingos por la noche en Imperial 299.5 en Lima Sur, también en Edenex. Es la radio del misterio y en Misterio Infinito Perú en YouTube. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Fernando Chapi Martínez, espero que les haya gustado esta edición. Dios los bendiga y que tengan muy buenas noches y días llenos de misterio, pero de misterios bonitos y agradables. Chao, nos estamos escuchando. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.